Hemos disfrutado en esta semana 1 Corintios 15, porque el Señor nos habla acá de un punto muy esencial de nuestra fe. ¿En qué consiste nuestra fe? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste su fe? ¿En qué consiste mi fe? Nosotros creemos lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, ¿verdad? Sabemos que tuvo un vivir humano en esta tierra, murió por nuestros pecados, resucitó, que llegó a ser el Espíritu dador de vida para entrar en nosotros. Ese punto es muy esencial, es decir, es muy importante la resurrección. Y vamos a ver por qué la resurrección es muy importante. El apóstol Pablo estaba allí hablando porque en Corinto muchas personas no creían en la resurrección. Y la resurrección es algo que Cristo hizo. ¿Qué significa la resurrección? La resurrección es que en un estado de muerte se pasa a vida. Cuando Cristo resucitó, dice la palabra, nosotros también resucitamos. Hermano, usted también resucitó. ¿Qué significa esto? ¿Cómo así, hermano? Yo no he muerto. Pero ¿qué dice Romanos 6:4? Rápidamente, vamos a leerlo. ¿Quién lo tiene? Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermanos, hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermanos, ¿qué es salvación? Cada uno de nosotros sabe los conflictos, las situaciones que ha vivido en esta semana. Cada uno sabe cómo ha llegado hoy a esta reunión. Pero no es cierto que en esta reunión, cuando vimos esta mesa y cuando participamos de esta mesa, no es cierto que nuestro corazón se alegró internamente. ¿Saben por qué? Porque Cristo resucitó. Eso es una esperanza y una realidad en nuestras vidas. Ese fue un hecho sorprendente, que hubo un hombre que venció la muerte, es decir, la muerte no pudo detenerlo. Hermanos, la muerte no pudo detener al Señor Jesús. Quiere decir que nosotros, por creer en esa resurrección victoriosa, también pasamos de muerte. Usted ya ha pasado de muerte a vida. La paga del pecado es la muerte. Y por el pecado de nosotros estábamos condenados a la muerte eterna. Eso lo van a compartir ahora los hermanos. Como otro punto también el punto de los vencedores, la primera y la segunda muerte. Ahora los hermanos lo van a compartir. Pero cuando Cristo resucita, que la muerte no lo pudo detener, la vida de Él, la vida indestructible, la vida de Dios dentro de Cristo, que es Él. Él dijo que yo soy la resurrección y la vida. Esa vida, cuando Él resucita, esa vida es liberada y todo su ser, todo su cuerpo es transformado y transfigurado. Y hoy por la fe, cuando nosotros creemos en esa vida indestructible, ¿por qué es indestructible la vida de Cristo? Porque Él pasó por muerte con un cuerpo de carne, sin pecado. Pero, aunque Él muere, esa vida que está en Él lo levanta. Y su cuerpo es transfigurado. Y ahora esa vida es transmitida a nosotros. Por eso nosotros no estamos condenados. Cierto que a veces tenemos mucha condenación en nuestras vidas.
Hermano, alégrese que usted ya no está condenado porque Cristo lo libró de la condenación de la muerte. Físicamente morimos, pero internamente esta vida está en nosotros. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos es que si ustedes no creen en la resurrección, entonces vana sería la muerte de Cristo. Nosotros creemos en la resurrección, pero una aplicación práctica en la resurrección es cómo aplico la resurrección a mi vida. Hablando no solamente de la muerte física, sino de la muerte espiritual, porque otro punto muy importante, hermanos, para alegrarnos, para darle gloria a Dios, para alabar a Dios, es que cuando Cristo estuvo en la cruz, también fue juzgada todas las cosas negativas de este universo. El viejo hombre, el pecado, los pecados, la muerte, Satanás, el mundo, el yo, todas esas cosas negativas. Hermano, necesitamos alegrarnos. De verdad, hermano, necesitamos aún levantar nuestros brazos. Diga conmigo, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo no le vamos a dar la gloria a Dios si el Señor resucitó? Hermano, ¿en qué consiste nuestra fe? En creer lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora yo he recibido esa vida dentro de mí. Esa vida me puede llevar a mí también. Yo confieso que esta semana viví una especie de derrota. Viví una especie de derrota. ¿Nos condenamos porque vivimos alguna derrota? No. Es normal. No se condene, hermano, porque usted haya vivido alguna derrota. No se condene. Porque eso muestra que usted es débil. Pero también alégrese, porque usted tiene la vida de resurrección, que es victoriosa. Eso es real. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud? Nuestra actitud no es quedarnos derrotados. Nuestra actitud es decirle al Señor, he experimentado una derrota en mi vida en esta semana, o hoy, o cualquier día. He fracasado. Me siento mal, triste, angustiado, lleno de ansiedad. Y no tengo fuerza. ¿No le ha pasado que usted ni siquiera quiere invocar a veces? ¿No le ha pasado nunca? A mí me ha pasado. ¿Nunca le ha pasado que usted, oh Señor, Dios, y nada, y usted tiene algo por dentro? Puede ser un rencor, puede ser una molestia, puede ser algo. Esa es una experiencia de muerte espiritual. Pero de pronto algo por dentro comienza. Usted no sabe qué es lo que lo mueve por dentro, pero usted comienza, oh Señor Jesús. O de pronto llega un hermano y le dice, hermano, el Señor te ama. Y algo pasa y usted respira. Tengo esperanza. Tengo esperanza. Porque el Señor venció la muerte. Y venció esas cosas negativas. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, del 1 y 2 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Qué palabra tenemos que retener? Que Cristo resucitó para trasladarme de muerte a vida y para darme una vida nueva. Hermanos, no importa la situación que estemos viviendo, Cristo resucitó. Creamos que Cristo resucitó y que también me sentó en los lugares celestiales juntamente con Él. Necesito apropiarme de esto. Se me olvida. Pierdo la conciencia de esto. ¿No les ha pasado? Perdemos la conciencia de que Cristo resucitó. Pero el Señor no nos condena. No nos juzga por esto. El Señor nos ama. ¿Sabe por qué nos ama? Porque Él murió por nosotros.
porque Él sabía que nosotros no podíamos hacer esto. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 10 de 1 Corintios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Hermano, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para contigo. Dile al hermano que está a tu lado, hermano, la gracia del Señor no ha sido en vano para contigo. ¿Cuál es su gracia? Su gracia es que este Cristo maravilloso, hermoso, glorioso, murió y resucitó. Él mismo se dio por ti y por mí. No fue en vano su muerte, no fue en vano su resurrección. Por su gracia, hoy tú eres salvo, eres salva, somos salvos por su gracia, por su victoria. No importa la situación que tengas. Vamos adelante, hermano. Confesando y creyendo que el Señor murió y resucitó. Y para concluir, dice el apóstol Pablo de una manera muy humilde, que Dios nos revista de esta humildad. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermano, realmente gócese en su debilidad. Si usted tiene una debilidad tan fuerte en su vida, gócese. Comience a darle gracias a Dios, porque la gracia de Dios está con usted. No es por nuestra fuerza, hermano, es por la gracia. Es porque Cristo murió y resucitó. Hermano, llenémonos de esperanza, llenémonos de consuelo, de aliento, de alegría por esta realidad. No importa lo que haya pasado. Hoy esta mesa de victoria nos recuerda lo que Él hizo por nosotros. Nos lavamos con la sangre, confesamos nuestros pecados y seguimos adelante. Hermano, Dios los bendiga. Cristo resucitó. Amén, amados. Jesús es el Señor. Siguiendo con la línea de lo que el hermano nos estaba mostrando, y bueno, lo que este ministerio está mostrando, vamos a seguir aquí en 1 Corintios capítulo 15, porque vamos a tocar este punto vamos a seguir hablando de la resurrección. Hermanos, en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo toca o coge este capítulo precisamente porque él tenía una gran preocupación. ¿Cuál era la preocupación de Pablo? La preocupación de Pablo era la fe de los corintios, lo que el hermano también nos tocó a nosotros. Y bueno, la preocupación de Dios y de los hermanos que van delante de nosotros es también nuestra fe. Es su fe. Es mi fe. ¿En qué hemos creído nosotros? ¿Cómo está nuestra fe? O sea, el Señor quiere saber es cómo está nuestra fe. ¿Cómo está mi fe? ¿Cierto? Y aquí no estamos hablando de la fe de trasladar montañas, de aparecer algo extraordinario aquí en la tierra o aquí de pronto de un milagro. No estamos hablando de ese tipo de fe. Hermanos, estamos hablando de la fe en lo que nosotros hemos creído. En el evangelio que nos predicaron, lo que estaba diciendo el hermano. En la gracia que hemos recibido. Que muchas veces puede llegar a ser vana. ¿Sabían ustedes eso? La gracia puede llegar a ser vana de acuerdo a como yo la haya recibido. Entonces, hermanos, si el Señor nos los permite en esta mañana, yo quisiera, hermano, de verdad que el Señor abra nuestro entendimiento, nos dé luz, nos dé una visión más amplia. Esclarezca más nuestro rostro, nuestros ojos, nuestro entendimiento para poder ver esto. Amén, hermano. Jesús es el Señor. Entonces, vamos a fortalecer este tema porque resulta que los corintios, cuando Pablo llegó allá, vamos a seguir leyendo aquí en el capítulo 15. No quite la señal aquí de 1 Corintios capítulo 15. Quédese allí. Vamos a leer otros textos bíblicos, pero quédese allí.
porque es importante que usted vea, que usted lea y juntamente conmigo. En el capítulo 12 hasta el 17 vamos a leer un poquito. Dice así, usted acompáñenme por favor. Capítulo 15 de Primera de Corintios, versículo 12 hasta el 17. Dice lo siguiente. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Dejemos hasta ahí entonces. Mira que parece como un trabalengua todo esto. Pero hermano, si usted detalla muy bien y si usted mira detalladamente, había un problema. Se había metido algo en la iglesia en Corintios y era una doctrina falsa. Era una falsa enseñanza, cierto, se había metido algo. Lo que atacaba a Jesús cuando Él estaba presente. ¿Quiénes lo atacaban a ellos? Los saduceos. Esta era una secta. Y esta secta decía que no había resurrección, que no había espíritu, que no había ángeles y que tampoco pues no había un porvenir, por así decirlo. Entonces, hermanos, si nosotros no creemos en la resurrección, volviendo al punto, ¿en qué hemos creído nosotros? ¿En qué estamos creyendo? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cierto? ¿Qué hacemos? Porque si Cristo no resucitó, entonces todos los que perecieron antes de nosotros y antes de Cristo también se perdieron. ¿No lo cree usted, hermano? Es así. Se perdió todo. Sigamos. Aquí hay un punto muy importante que yo quiero tocar y que es a lo que yo quiero, por lo menos, que el Señor quiere transmitir. La resurrección del Señor Jesús, miren este punto, la resurrección de Cristo es la gran prueba de la aceptación plena por parte de Dios de la obra de Cristo a favor nuestro. Voy a volver a repetir esto. La resurrección de Cristo es la gran prueba de la aceptación plena por parte de Dios de la obra de Cristo en favor nuestro. Hermano, todo lo que Cristo hizo a través de la muerte, lo que el hermano estaba confesando ahorita, que estaba transmitiendo los éxitos, las victorias de Cristo a través de la muerte de Cristo, se hacen efectivas, ¿saben cuándo? Cuando Él resucitó. Amén. Hermano, es como si por lo menos vamos a poner un ejemplo, hermanos y hermanas. Pongamos un ejemplo porque es bueno para poder entender esto. Supongamos que usted compra una casa, ¿cierto? Y si usted no le hace escritura a esa casa, ¿dónde está la casa? ¿Dónde queda la casa que usted compró? Sigue siendo del anterior dueño. No hay una aprobación, no hay un sello, no hay algo que confirme de que esa casa es suya. Entonces, hermanos, así también es la resurrección de Cristo. Hermano, cuando Cristo subió, ascendió a los cielos, cierto, todo lo que Él llevó, o sea, Él llevó la sangre, llevó toda la obra que Él hizo y se la presentó al Padre. Hermanos, esa es la aceptación, cierto, y esa es la prueba y el sello de que nosotros estamos vivos todavía. Hermanos, y esa prueba es la resurrección, hermano. Es lo que queremos transmitir, lo que queremos dar a entender, es lo que el Señor está mostrando. Porque, hermanos, pasa lo siguiente. Siguiendo con este punto, hermanos, hoy hay muchas corrientes. Están los modernistas, ya no son los saduceos. ¿Saben quiénes son los saduceos de hoy? Los modernistas, los gnósticos y muchas otras corrientes que no voy a mencionar aquí, pero que usted tiene que tener en cuenta, que le van a decir a usted, no hay resurrección. ¿Y saben qué le predican a usted hoy en día? ¿Saben qué le están diciendo hoy? Esto lo compartíamos el viernes con los hermanos en el sector. Hermanos, le predican de que hay es reencarnación. De que si usted se muere hoy, un ejemplo, en un futuro usted va a reencarnar en un perro, en un gato, en un burro, en un mico, en un loro, yo no sé, en un león, en un elefante, en un delfín, en algo extraordinario y hasta peor porque es en un animal. Sí, hermano, suena chistoso, pero hermano, esto es lo que le están predicando a usted hoy, ¿verdad? Esto se lo están ministrando la televisión, los medios de comunicación, todas estas cosas le están transmitiendo a ustedes esto.
Porque le es más fácil al hombre, al incrédulo hoy en día, creer en estas cosas que creer en la resurrección. ¿Cómo le parece? Entonces, hermano, precisamente esto era el problema que había allá en la iglesia en Corintios. Y fue lo que nuestro hermano estaba transmitiendo. Hermano, cuando ustedes y a mí nos predicaron el evangelio, hermano, a nosotros nos dieron una convicción, nos hablaron de la palabra. Hermano, y esto tiene que estar claro en nosotros. ¿Saben por qué tiene que estar claro? Porque mira lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 19. Vamos a leerlo. Dice lo siguiente, del 17 y 18 vamos a seguir leyéndolo, dice. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hermano, esta versión de pronto no es muy clara, pero la versión Dios habla hoy, ¿cómo es que dice, hermano Pablo? Ayúdame, Juan Pablo, ahí o está aquí en el alimento diario, búsquenlo, no hay problema. En el día miércoles, si nuestra esperanza en Cristo solamente vale para esta vida, somos los más desdichados de todos. Hermano, si tu esperanza y mi esperanza está puesta en esta vida, está puesta en esta tierra, ¿sabes una cosa? Somos los más desdichados de todos los hombres. Porque entonces, ¿qué estamos esperando nosotros? Vana es nuestra creencia, vana es nuestra fe, vano es todo, hermano. Pero gloria al Cristo victorioso, hermano. Hermano, no somos los más desdichados de todos los hombres, sino somos los más afortunados de todos los hombres. ¿Sabes por qué? Porque Cristo resucitó. Y hermano, yo quiero en esta mañana que el Señor me ayude a transmitir esto, porque la esperanza que nosotros tenemos, ¿cuál es nuestra esperanza? Vuelvo a preguntar, vuelvo a repetirlo. ¿Cuál es nuestra esperanza en Cristo? ¿Qué estamos esperando nosotros? Te pregunto a ti. Y yo también me hago la pregunta. ¿Qué está esperando usted de Cristo? Hermano, yo te voy a decir qué es lo que nosotros estamos esperando. ¿Sabes qué estamos esperando nosotros? Hermanos, estamos esperando la manifestación del reino venidero. Estamos esperando 1000 años de gozo. ¿Cierto? Aquí en la tierra. O sea, eso va a ser es aquí. Eso no va a ser allá en otro lado ni en otro planeta. Eso va a ser es aquí. Nada de eso. Nosotros estamos esperando la manifestación del reino milenial, las bodas de Cristo, las bodas del Cordero. ¿Qué estamos esperando? Y después de eso, ¿qué más esperamos? A ver, pregunto yo, te pregunto a ti. ¿Sabes qué estamos esperando, hermanos? Estamos esperando la nueva Jerusalén por toda la eternidad. Hermano, ¿no te alegra a ti eso? Hermano, alégrate, hermana, alégrate. Hermano, en eso debe estar puesta nuestra fe. Mi fe debe estar puesta en eso. Entonces, hermano, resulta de que en este tiempo que estamos viviendo nosotros, ¿cómo se llama este tiempo? Hermano, este es el tiempo de la gracia. Pero también la Biblia, los hermanos que van delante de nosotros, ¿cierto? Nos están colocando a nosotros o nos han enseñado que este tiempo se llama la vida de la iglesia. ¿Cierto? Donde estamos viendo que la realidad del reino de los cielos. Y en esa realidad del reino de los cielos, hermanos, estás viviendo tú y estoy viviéndola yo. Pero también hay una contraparte. ¿Sabes cuál es la contraparte? ¿Sabes cuál es la contraparte? Hermano, la contraparte viene siendo la apariencia del reino de los cielos. Esa es la contraparte. Que si tú y yo hoy no estamos viviendo la realidad del reino de los cielos, lo voy a resumir en esta parte, hermanos, seguimos siendo los más desdichados de esta tierra. Porque tú y yo, me perdonas por lo que yo voy a hablar, hermano, Dios, perdónenme, discúlpeme desde ya. Pero si usted y yo no estamos viviendo la realidad del reino de los cielos, estamos viviendo es una apariencia. Tú y yo podemos tener 20, 30, 15, 10, 5 años de vida de iglesia, pero podemos estar teniendo una vida de iglesia chévere. Sí, también puede ser. Yo puedo ir y venir a las reuniones. No le estamos tirando piedra a nadie. No le estamos tirando pullas a nadie. Hermano, pero esta es la verdad. Esta es la verdad. Hermano, si nosotros no tenemos una realidad hoy del reino de los cielos, ¿qué estamos viviendo nosotros?
que estás viviendo tú y que estoy viviendo yo. Podemos tener una vida religiosa. Me perdonan, hermanos. Discúlpenme. Pero no podemos echar a tierra o no podemos tener en vano esto que hemos recibido, que es la gracia del Señor. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, esto es prácticamente lo que el Señor nos está mostrando. Hay una meta, hay una manifestación, ¿cierto? El Señor quiere que nosotros tengamos un vivir alegre. Hermanos, quiere que nosotros participemos del reino de los cielos. Y hermano, cada vez que tú y yo estamos predicando el evangelio, estamos haciendo colportaje, estamos hablando de la otra persona, hermano, esa es la realidad del reino de los cielos. Simple y sencillamente eso. Hermano, hay otro punto ya para seguir, y es aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Sigamos con Corintios. Mira lo que dice aquí. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Primicia de los que durmieron es hecho. Entonces me toca también mostrar esta parte acerca de las primicias. Hermanos, ¿qué son las primicias? ¿Qué eran las primicias en el Antiguo Testamento? En el libro de Levíticos, para resumir, porque no nos alcanza el tiempo, ya usted lo leyó allá en su casa. ¿Cuántos leyeron el alimento diario aquí? Levanten la mano, juntamente conmigo. Bueno, siempre hay un buen número, ¿cierto? Entonces, las primicias, hermanos, eran por lo menos lo que se llevaba, o sea, cada vez que había la fiesta de las Pascuas, o sea, eran los primeros frutos que se recogían, las primeras espigas, era el fruto más fresco, o sea, era lo primero. ¿Se le llevaba a quién? Al sacerdote, el sacerdote las mecía, ¿cierto? Y esta era una ofrenda agradable para Jehová. Esas eran las primicias, esa era la ofrenda de las primicias en el Antiguo Testamento. Pero resulta que esta fiesta o esta primicia se llevaba, ¿sabe cuándo? ¿Saben cuándo se llevaba? Un día después del día sábado, del día de descanso. Y ¿saben una cosa? Que ese día, o sea, después del primer día, después del primer día, sí, del día sábado, el sábado, el primer día de la semana, que era ese día resucitó el Señor. Hermano, en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 28, versículo 1, 2, ahí en adelante, aparece una escena que usted también la disfrutó. ¿Cierto? Hasta lo hemos cantado, lo hemos disfrutado, a dónde colocaron a mi Señor, se lo han llevado, ¿qué pasó? Entonces vino el ángel y se colocó al frente, en medio de la piedra, y le dijo, no lloren, y aquí buscáis a quien buscáis, ya ha resucitado, no está aquí, ¿cierto? Entonces, hermano, eso es hasta para cantarlo, para disfrutarlo también, ¿cierto? Porque eso hace referencia a la resurrección. Hermano, y siguiendo con el tema, la resurrección del Señor, porque ya entramos en el punto de las primicias, Cristo es la primicia. Cristo es las primicias de la resurrección. En Colosenses capítulo 1, versículo 12 dice que Él fue el primero en resucitar. En Efesios capítulo 1, versículo 20 dice que el Señor fue colocado o fue dado como cabeza a la iglesia, ¿cierto? Y que Él fue el primero de la resurrección, ¿cierto? ¿Qué más sigue diciendo? Bueno, Romanos capítulo 5, versículo 12, hermanos, menciona de que así como la muerte entró por un hombre, ¿cierto? Y después todos murieron, así también por medio de Cristo, por uno solo, ¿cierto? Entró la vida eterna. Amén, hermanos. Y en 1 Corintios capítulo 15, hermano, yo estoy resumiendo, capítulo 15, versículo 22 y 23, sigamos leyendo. Mira, aquí está la confirmación de lo que estamos mostrando. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, hermanos, digamos que esto fue lo que trajo la resurrección de Cristo a nuestras vidas. Esto fue lo que trajo, o sea, este es el resultado de la resurrección. Hermanos, luego después de esto, ya para continuar, para seguir, hermanos, en los evangelios, en el evangelio de Mateo, en el evangelio de Marcos, en el evangelio de Lucas, hermanos, el Señor siempre hablaba de la muerte, la muerte, la muerte. Les decía a los discípulos, voy a morir, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, es necesario de que el Hijo del Hombre sea llevado y sea muerto por los judíos y esto y aquello. Ustedes ya leyeron esta parte
y la han leído, no nos da tiempo para leerlo todo, porque queremos especificar en algo muy importante. En Juan capítulo 14, ese sí lo vamos a mirar, vámonos para Juan capítulo 14. Hermano, este es un versículo muy importante, un capítulo muy importante. En Juan capítulo 14, versículo 1 y 2, mira lo que dice, acompáñenme en la lectura, dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Muy bien. Ahora acompáñenme con el versículo 16 y 17 rápidamente. Dice lo siguiente: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora vamos al versículo 20. Dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Bueno, hermano, este punto aquí en Juan capítulo 14 es el único capítulo o es el único libro de los evangelios que menciona qué sucedería después de la resurrección del Señor. Y es una verdad que de pronto está mal tergiversada, se ha hablado mucho durante décadas, durante siglos, de que aquí donde dice en el versículo 2 que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, a usted le pintaron o le enseñaron o a muchos le enseñan de que esas moradas son las muchas mansiones que el Señor está haciendo allá en el cielo. Y que usted y yo nos vamos a vivir allá. Y que el Señor tiene una pala, tiene palaustre, tiene pico y está listando las mansiones, las habitaciones. ¿Eso es cierto o es mentira? Vuelvo y pregunto, ¿es cierto o es mentira, hermano? Hermano, estas moradas que aparecen aquí, gracias al Señor por su revelación, por la visión que nos está hablando, hermano, estas moradas son las que aparecen acá después de que el Señor se hizo el Espíritu. Mira que a través del versículo 17, el Espíritu de realidad o el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mora en vosotros, porque estará en vosotros. Eso lo dijo en el momento en que Él todavía no había resucitado. Y ya en el versículo, ¿cierto? En el versículo 20 dice lo siguiente: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy ¿dónde? En mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Usted entiende eso? Hermano, y eso no es para entenderlo, eso es para disfrutarlo. Porque nosotros no somos moléculas, nosotros no nos reproducimos así como el agua o nos mezclamos el uno con el otro. Eso no es así. Eso se hace a través del Espíritu de verdad, a través del Espíritu de realidad. Hermano, pero esto aquí en Juan capítulo 14 no se había cumplido todavía hasta que el Señor, ¿qué? Fue glorificado. ¿Fue qué? Glorificado. En Juan 7:39, si usted lo mira, es un versículo muy conocido, ¿cierto? Ahí habla, o sea, ese versículo lo cogen para pintarlo detrás de los carros, en las paredes, pintan una fuente así, que todo aquel que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero el versículo 39, específicamente, ¿qué dice? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir todos los que creyesen en Él, porque todavía no sabía qué, porque Jesús todavía no había sido qué, glorificado. ¿Sí lo vio? Entonces, hermano, esto sucedió, todo esto que aparece aquí, sucedió después de la glorificación. Sucedió fue cuando el Señor fue ¿qué? Resucitado. Entonces, hermano, ¿qué tan importante es la resurrección para nosotros, para usted y para mí hoy? Sí ve que nosotros necesitamos tener unas bases muy importantes de esto, hermano. En el capítulo 17, ahora sí termino porque le voy a dar paso a mi hermano Pablo. Qué pena, disculpe. Cierto, en el capítulo 17 el Señor comienza a hacer una gran oración. Todo el capítulo 17 muestra una oración, ¿cierto? Dice: mas no ruego solamente por esto, versículo 20, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Mira el versículo 21, dice lo siguiente: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Hermano, cuando nosotros vemos este tipo de unidad, porque me toca resumir esto más rápido, este tipo de unidad, la unidad del Padre con el Hijo, Él siempre hablaba de eso. Tú en mí, yo en ti, yo en Él en mí. Cierto, Él siempre hablaba de esto. Pero ya en el capítulo 17 nos menciona a nosotros. Te menciona a ti y menciona a mí, y me menciona a mí. Hermano, alégrate porque nosotros estamos incluidos en esa unidad. En esa unidad estamos incluidos todos nosotros, hermano. No solamente está el Padre y el Hijo, sino que también estoy yo y estás tú. Hermano, ¿no te alegra a ti eso? Hermano, y esta unidad, hermano, no es la unidad de, ¿cómo te digo yo? De una cooperativa, de una empresa, del colegio. Cierto, no es una unidad de ponernos de acuerdo de Chávez con, o de estos personajes aquí que nosotros vemos, de la FARC, del ELN con el gobierno. No es ese tipo de unidad. Esta unidad, hermano, es la unidad divina de Dios. Esta unidad es prácticamente la unidad que, mejor dicho, no la puede disolver nadie. Y es donde tú y yo, aquí en el cuerpo de Cristo, estamos siendo perfeccionados cada día. Jesús es el Señor, hermano. Gloria al Cristo victorioso por la resurrección del Señor. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Siguiendo la línea del Espíritu con los hermanos. Entonces el Señor va a la cruz, muere y Él resucita. Y pues la iglesia nace en victoria y por ende la iglesia, su esencia es victoriosa. La iglesia tiene que vivir en victoria. Amén. Hoy, como hermano Juan compartió al principio, el movimiento de eso que hicimos, lo tenemos que hacer con mucha alegría, con mucho gozo, porque morábamos, no había esperanza ya, todo estaba perdido, pero gracias al Señor por esa acción de amor, de tan grande amor, hoy disfrutamos de esa resurrección. Entonces esto todo va a conllevar un final, ese final va a ser, el Señor hoy está preparando unos vencedores. Hoy estamos en la vida de la iglesia, lo que nació del corazón del Señor, salió de su costado sangre y agua, ahí la vida del Señor fue dispensada a nosotros. Todo esto un día va a terminar, aún con los que duerman. El Señor, voy a resumir esto lo más con los que duerman, porque vamos a estar claros en esto. Esta base, como decía nuestro hermano Johnny, tiene que estar constituida en nosotros. Esos que duermen hoy en Cristo, un día van a ser levantados. Un día van a ser levantados. Pero en 2 Corintios 5:10 dice de que vamos a comparecer todos ante el tribunal de Cristo. ¿Verdad? Nuestras obras buenas sean malas. Si yo hoy fui un vencedor aquí, si yo me entregué, si yo viví una vida en el Espíritu, si yo viví una vida renovada, una vida humillado delante del Señor, yo voy a tener un galardón. Pero si yo no tuve vivir como de ser hermano Johnny de 25 tantos años, 5, 10, y estuve relajado y estuve pronto, ¿cierto? Entonces para mí habrá un lugar que se llama también de amor, la tierra de afuera. Y para aquellos que nunca recibieron al Señor, aquellos que de pronto una vez les predicaron y nunca creyeron, les espera un lugar bien tremendo, un lugar bien terrible. Aquellos que no tuvieron la oportunidad de vivir al Señor en su corazón, ese lugar será el lago de fuego. Este lugar será el lago de fuego. Y este mensaje de casi 2 horas se queda muy fuera porque es profundo. Nosotros se lo resumimos en 45 minutos. Amén. Entonces, el Señor traba allí. Recuerda que la mujer encinta, que la mujer encinta tipifica todo el pueblo de Dios, de que hay un dragón, ese dragón es Satanás, ¿verdad? Y que esa mujer encinta está embarazada, tiene al hijo varón allí que se está produciendo. Hoy esa mujer está embarazada, ¿verdad? Hoy está el pueblo de Dios, esa mujer está encinta hoy, está embarazada, está produciendo al hijo varón, está produciendo vencedores. Satanás va a impedir hasta lo último para que nosotros no seamos vencedores. Para que nosotros no seamos vencedores. Por eso todos los días libramos una batalla
todos los días libramos una guerra, como compartían nuestros hermanos todos los días. Pero hermano, tenemos una vida de resurrección. Que no hay problema que pueda vencer esa vida de resurrección. No hay situación adversa que pueda detener esa vida de resurrección en nosotros. Que un día nos va a ser vencedores. Señor Jesús. Entonces, para ir avanzando ya, yo les invito, vamos a leer Apocalipsis 20. Yo les invito, vamos a leer Apocalipsis 20, 11. Vamos a resumir esto. Apocalipsis 20, 11 dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. El 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. El 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lo que ahorita compartíamos. Y el que no se llegó a estar inscrito en el libro de la vida, ese será lanzado al lago de fuego. Hermanos, el enemigo ha hecho mucho estrago, está haciendo y hará, pero aquí hay una iglesia. Amén. Aquí hay una iglesia que necesita funcionar cada día más. Hoy estamos funcionando, claro que estamos funcionando. Hoy estamos tratando de practicar todo lo que el Señor nos está dando. Amén. Pero el Señor quiere una iglesia que intensifique más la acción del Evangelio. La iglesia necesita, el Señor necesita una iglesia que, hermano, que avance más en la predicación del Evangelio, que salgamos desesperadamente, hermano, porque aquí vemos que muchos van a ser lanzados al lago de fuego. Los que no tuvieron la oportunidad de recibir al Señor, aún los que la tuvieron y no creyeron, esos serán lanzados al lago de fuego. Eso va a ser tremendo. Eso va a ser tremendo. Entonces seguimos en 1 Corintios. Vamos a devolvernos a 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios, Señor Jesús. 15. Vámonos a 1 Corintios, Señor Jesús. 15. Vamos al capítulo 24. Al versículo 24 dice: luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Hermanos, al que primero el Señor le dio la oportunidad fue al lucero de la mañana, a Lucifer. Pero Lucifer, ¿qué pasó con Lucifer? Él se enorgulleció. Él se vio lleno de muy bello, se vio lleno de mucha capacidad, pero él no pudo reconocer que esa capacidad provenía del Señor. Y llegó un momento en que él quiso ser igual a Dios, y el Señor inmediatamente lo tomó y lo lanzó por tierra. Señor Jesús. Hermano, gloria al Señor por Cristo. Aleluya. Dice que Dios le dio un reino. A él se le dio una comisión. A él se le dio un encargo. Amén. Aleluya. Él vino aquí a la tierra, se hizo hombre, murió, resucitó y se hizo el espíritu dador de vida. Aleluya. Y ese espíritu dador de vida un día nosotros lo recibimos en nuestro espíritu, y hoy el Señor está haciendo una obra maravillosa. Era lo que compartíamos ayer con los jóvenes: el grano de trigo si muere no lleva fruto. Entonces nació la iglesia y hoy la iglesia está creciendo. Hoy la iglesia está avanzando. Hoy estamos ganando la tierra para el Señor. Hoy estamos arrinconando a Satanás, arrinconándolo para que él sea lanzado al lago de fuego y deje de estar haciendo tanta maldad. Es que una cosa es maldad, pero es que es horror lo que Satanás hace todo. No tiene los calificativos. El que le pongamos aquí, el que le pongamos es una rosa. Es lo más horrendo que hay. Haciendo todos los días maldad. Pero gracias al Señor que hay una iglesia. Hay una iglesia comisionada
para arrinconarlo y un día ser lanzado al lago de fuego, donde será su final. Señor Jesús. Aleluya. Este pedazo lo vamos a... Entonces eso habla allí en Lucas 19, habla de la parábola de las minas. Dice que allí le dio 10 minas a uno, le dio 5 a otro. ¿De qué habla esto, hermano? Esto habla de que hoy el Señor nos ha dado unos talentos a nosotros. Usted tiene mínimo, tiene un don. No vamos a leer los versículos porque vamos a avanzar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que negociar esos talentos. Yo tengo que negociar esos dones. A Cristo se le dio el reino. Él vino, cumplió su parte, Él vino, murió, resucitó. La resurrección es lo que hoy estamos hablando. Se hizo el dador de vida, pero hoy nosotros tenemos el encargo. Esa es la parábola de las 10 minas. Y usted dice, pero ¿cómo cumplió ese encargo? ¿Cómo se realiza eso? ¿Comportaje dinámico? Ayer hubo comportaje dinámico. ¿Guerra o no hubo guerra? ¿Ah? ¿Cuántos salimos a comportaje dinámico? No alce la mano. No alce la mano, no la alce. Grupos familiares de multiplicación. Lo estamos cumpliendo. ¿Ah? Todo esto que el Señor está haciendo lo estamos llevando a cabo. Hermanos, necesitamos negociar los talentos, las minas, porque un día el Señor va a decir, a ver, Pablo, yo te di 10 millones de pesos para que los negociara, los reprodujera. ¿Los multiplicaste o qué hiciste con ellos? Sí, los negocié y los multipliqué. El Señor me va a decir, aquí tienes tu galardón. Pero si no, ¿qué va a pasar? No voy a obtener el galardón. El Señor me va a disciplinar. Hermano, hoy estamos viviendo un tiempo crucial de obediencia delante del Señor. Hoy necesitamos salir a predicar el Evangelio, a practicar la palabra. Amén. Aleluya. Vamos a buscar en nuestra Biblia, primera de Corintios 15, 25, 26. ¿Qué dice? 25, 26, ¿qué dice? Porque preciso es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Avancemos. Apocalipsis 20, 1, 3. Apocalipsis 20, 1, 3. Apocalipsis 20, 1, 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañasen más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Mira, hermano, cuando venga el milenio, aquí dice, en la palabra dice que vendrá un ángel y apresará a Satanás. En los 1000 años. Apresará a Satanás. En los 1000 años. Cuando esos 1000 años pasen, dice que él nuevamente será suelto. Satanás nuevamente llegará a su libertad. Va a durar 1000 años preso, aprisionado. Ahí no va a hacer nada. Eso va a ser en el milenio, dice la palabra en Apocalipsis. Y después del milenio será suelto. Hermano, mire, ¿sabe qué les digo? Satanás hasta el último segundo, cuando él, el dedo de él vaya entrando así, no dice, ¿vieron la película que? Hermano, él no va a dejar de hacer maldad. Porque su esencia, la esencia de Satanás, los poros, la sangre, los huesos, si es que tiene piel, no sabemos. Todo su constitución está hecha de rebeldía. Está hecha de rebeldía. La esencia de Satanás es la rebeldía. Todo lo que él es, su constitución, toda su forma, todo es rebelde. Por eso él hasta el final, hasta lo último, él no va a desistir de colocar al hombre en contra de Dios.
hasta lo último, porque es su constitución, es todo lo que él es rebeldía. Él es rebelde. Él es rebelde, su esencia es rebelde. Al último segundo de su existencia, cuando se ha lanzado al lago de fuego, allí donde él va a dejar de ser rebelde. Porque su constitución es así. Su constitución es así. Vamos a 1 Corintios 15, 26, 28 y ya vamos terminando, hermanos. 1 Corintios 15. Y el postrer enemigo que será destruido en la muerte. Y el postrer enemigo que será destruido en la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a todas las cosas. Hermano, dice el Levítico, creo que el Levítico dice que allá los sacerdotes no les permitían tocar a sus parientes muertos. A sus parientes muertos, a los sacerdotes. Dios no lo dejaba que tocaran a los parientes muertos. Aquí que hacía el voto de Nazariato, no se les permitía que tocaran los parientes muertos. ¿Qué nos dice el Señor aquí? Vamos a huir de la muerte, hermanos. Vamos a huir de la muerte. Cuando yo hablo de un hermano, yo estoy tocando muerte. Yo hablo de un hermano, yo estoy tocando muerte. Y el Señor esta semana nos decía, huyan de la muerte. Huyan de la muerte. Porque al sacerdote no se le permitía tocar a los parientes muertos. Aquel que hacía el voto de Nazariato no se le permitía que tocara muerte. Hermano, hoy en la vida de la iglesia nosotros no podemos tocar muerte. No podemos tocar muerte. Porque el Señor está preparando los vencedores. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El Señor está preparando a los vencedores. Aleluya. Gloria al Señor. Hermano, quiero terminar aquí. Ya van a ser las 12, faltan 5, hay unos versículos acá, pero vamos a hacer allí. Termino con esto. Dice que antes de que el Señor se encarnara, viniera, ahí en el trono estaba el Padre y el Hijo, estaba la divinidad, pero no estaba la humanidad. No estaba la humanidad. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor para venir a llevar esa humanidad ya al trono? Él tuvo que venir aquí, ¿verdad? Tuvo que venir aquí. Murió, resucitó, la resurrección subió. Hoy la humanidad está en el trono. Hermano, hoy hay un hombre en la gloria que está abogando por mí. Dígale al hermano que está al lado. Hoy hay un hombre en la gloria que está abogando por usted y por mí. Aleluya. Señor Jesús. Aleluya. Señor Jesús. Dice que cuando Esteban estaba siendo martirizado, Esteban lo vio. Dice que cuando Esteban estaba siendo martirizado, dice que vio al Padre y ahí estaba un hombre en la gloria. Aleluya, Esteban lo pudo ver. Que ahí estaba un hombre en la gloria. hermano, hoy nos estamos preparando. Señor Jesús. Hoy decía, Hermano, hoy nos está preparando. Hoy decía, hoy tenemos que tener expectativa. Hoy tiene que haber una expectativa en nosotros. No es la situación que nos va a robar y nos va a nublar esa expectativa. No. Hoy estamos en otra dimensión. Hoy estamos en otra esfera. Dígale al hermano que está al lado, hoy estamos en otra dimensión. Hoy estamos en otra esfera. Usted no puede permitir que ningún problema lo desvíe, hermano, de este camino, de este vuelo directo que nos va a llevar a reinar con el Señor. Un vuelo sin escala, es directo para el reino, donde estaremos con el Señor. Aleluya, hermano, Jesús es el Señor.